Muerte en Berruecos nace de prácticamente una revisión de ciertos procesos históricos, policiales, criminales de nuestra Hispanoamérica, ¿no? Dígame la verdad. No, señor. Yo no sabía nada. ¿Qué tiene que ver Flores en el asesinato del general Sucre? No, yo hice trato con Obando que no cumplió, mayor. El asesinato del mariscal Antonio José de Sucre es el primer magnicidio que sucede en Iberoamérica, luego de la independencia. En aquel momento, la República de Colombia estaba conformada por Venezuela, Nueva Granada y Ecuador. Y muchos intereses, digamos, se confabulan para generar este asesinato que todavía no está resuelto. Y de esta manera entonces se me ocurre, conjuntamente con Edgar Narváez, que es uno de los guionistas de Muerte en Berruecos y también guionista de mi anterior película Memorias de un Soldado, hacer un trabajo sobre el asesinato de Sucre. Pues dígame la verdad, todo lo que sabe. ¿Mi esposo? ¿Dónde está? Yo no sé. ¿Por qué no me lo dice usted mismo que es el investigador? El cine histórico o el cine basado en historias o en situaciones o en elementos del pasado también forma parte del género cinematográfico. Todos los países, digamos que existe una cinematografía avanzada, industrial o desarrollada, como queramos llamarla, existe un género que podemos llamar cine histórico, cine de época. Y eso responde también a una necesidad pues, de cada sociedad de revisarse y de verse en el tiempo. Esto funciona muy bien porque le da arraigo a estas sociedades. Es importante que nosotros también tengamos una visión de nuestro pasado, bien sea a través del cine histórico de ficción, documental, animación, porque eso nos permite fortalecernos como sociedad, como cultura, porque es una manera también de vernos, de reconocernos y de saber de dónde venimos, porque eso nos puede ayudar también a entender cómo somos ahora. ¿Qué pasó luego de su encuentro con Sucre en Venta Quemada? Dígame qué pasó después que se encontró con Sucre. Responde, ¿qué pasó después del encuentro en Venta En Quemada? el caso de Muerte en Berruecos o de Memorias de un Soldado, que más o menos es una época parecida, que son los dos, digamos, producciones que he hecho a nivel de ficción, puesto yo hice anteriormente varios documentales también históricos, como fue Páez, y trabajé en una serie que se llamó Las Cuatro Repúblicas, que narró la historia de Venezuela desde sus inicios hasta ahora, bueno, o hasta el momento que lo hicimos, que fue a finales del siglo pasado. Estamos trabajando en 1830, 1840, el año en que asesinan a Sucre y el año en que se reabre el juicio. Y esta historia sucede en el trayecto que va de Bogotá hacia Quito. Él no hace todo el trayecto porque lo asesinan antes en Berruecos, antes de llegar a Pasto, antes de llegar a Quito. Por supuesto, estos referentes son pictóricos, son referentes narrativos, historias escritas. Entonces tú tienes que imaginarte cómo era eso en ese momento. Ya nosotros habíamos realizado investigaciones sobre la época cuando hicimos Memorias de un Soldado. También hay otros referentes de películas de otros realizadores venezolanos como Luis Alberto Lamata, Diego Riz, que son los que más han trabajado, digamos, el cine histórico en Venezuela. Y eso te ayuda y te da un referente para llevar al público una historia que sea creíble. Tendrá que encargarse de reabrir un caso de asesinato. Usted está bien recomendado. Dicen que es bueno en este tipo de trabajo. Estuvimos trabajando en otras ciudades y filmamos en Quito, que es una ciudad bastante, digamos, desarrollada en ese sentido urbanístico y que conserva también gran parte de la arquitectura española. Es una de las ciudades, digamos, que se conserva el patrimonio histórico, tanto eclesiástico por sus iglesias como por sus estructuras urbanas. Y estuvimos también en Panamá porque conserva también un casco histórico importante que recrea, que se puede reconstruir lo que fue Bogotá también. Entonces más o menos reconstruimos esos espacios fuera de Venezuela
para dar esa idea de esas ciudades que aquí no se pueden, digamos, construir. Y el elemento urbano, digamos, no urbano, paisajístico, ya que vamos a eso, que es el viaje que hace Sucre de Bogotá a Quito, en la zona natural, ya eso lo reconstruimos en los Andes venezolanos, que eventualmente los Andes son iguales aquí y allá, o sea, son montañas, ya eso fue mucho más sencillo, y todos los interiores los hicimos acá en Caracas, en diferentes espacios que se conservan muy bien. Para esto, la dirección de arte la hizo Diego Rísquez. Él fue el que llevó todo ese trabajo de dirección de arte de recreación de la época. Este fue el último trabajo de Diego en cine. Y yo estoy muy orgulloso y muy contento con el trabajo que él hizo. Un gran amigo. La película tiene esas dos temperaturas, ¿no? Esa temperatura que es esa atmósfera, que son los interiores de Colombia, lo que es el pueblo de Colombia, lo que significa ese trayecto de Venta Quemada, y después el trayecto de lo que significa Bogotá, que es ese virreinato, y al mismo tiempo esa parte barroca de lo que significa Quito. ¿Por qué estructuramos la película Muerte en Berruecos en el género thriller policial? Fundamentalmente es porque queremos que el público se sienta, digamos, atraído por la historia. O sea, estamos buscando una fórmula de entretenimiento, o sea, un género cinematográfico. Género cinematográfico policial con todos los elementos que comporta. El thriller, te vamos a dar una cantidad de información que tú no sabes, te vas a sentir un poco perdido y después te vamos a dar los elementos para que armes tu historia. Entonces, fundamentalmente porque estamos haciendo un cine para el público, cine, digamos, comercial. Queremos que esto sea visto por la mayor cantidad de personas. Estamos haciendo una película, es un policial, que es de época y sobre un personaje que todos conocemos. Entonces, esos elementos son los que, digamos, que hacen el empaque particular de esta película, que eventualmente no es que estamos haciendo una historia oficial, entre comillas, o parcializándonos desde un punto de vista histórico, sino más bien buscamos el elemento policial como género cinematográfico para llegar al público.